Bueno, en el video anterior mostré cómo era la vuelta del paso fronterizo, cómo hacerlo, qué se necesita, etc. Hoy ya entramos a Ecuador y la idea es llegar a Quito. Paré un momento porque como estoy todo encarpado, comenzó a salir el sol y fue pucha, qué calor tan sapo. Hay que tener en cuenta que acá en Ecuador no nos venden gasolina los colombianos a menos que ya estemos en Ibarra. Y desde la frontera con Colombia hasta allá, pues es lejitos. Listo, llegamos a Ibarra y me acabo de dar cuenta que acá como que también hay estaciones primas, pero no sé si me reciban pues los puntos Colombia. ¿Será que acá hay puntos Ecuador? Luego preguntaré a ver si puedo tanquear allí con puntos Colombia. De la frontera hasta Ibarra hay unos 130 y pico kilómetros. Entonces usted ya según su moto puede calcular si llega o no. Otra cosa curiosa de acá es que acá hay que pagar los peajes, pues las motos tienen que pagar los peajes. ¿Y aquí cuánto hay? Dos de estas pequeñas. ¿Es de las chiquitas ya? Dos de estas o una de estas y le dan cambio una de estas o cuatro de estas son 20. Son día 10, son día 5 y día 25. Gracias. Buenas. De Colombia. La ropa, es que voy para Perú. Sí, entonces llevo todo lo de la moto y ropa para mí. Súper, gracias. Bueno, estamos en una zona pupi, pero voy a mostrar en dónde comer barato. Bueno, ya llegamos a la iglesia del voto nacional, o bueno, la catedral del voto nacional. Esta madre es re grande. Vamos a ver qué tal está por dentro. Yo no soy muy religioso, pero me gusta mucho la arquitectura de estos lugares. Y pues vean esto tan bacano. Algo muy peculiar de esta iglesia es que, pues si bien se sabe que las iglesias tienen como unas gárgolas, que son como las que cuidan, en este caso esta iglesia, las gárgolas no son las que conocemos normalmente, sino animales de acá. Eso no sé si será un tapir, creo que es. Que dragón es ese, como una iguana de esas que se ven en Galápagos. Y así muchos más aquí y al otro lado.
y usted puede entrar hasta allá, hasta el fondo, y conocer todo como es por dentro y subir hasta la punta más alta, que es esa de allá. Bueno, ya estamos subiendo. Vamos a ver cuánto tardamos. Pregunté por si se puede hacer tomas de dron y no se puede. Aquí adentro no. Toca desde afuera, pero pues con precaución. Pídeme esto tan bacano. Ay, madre, me cansé. Hay otro mirador. Ya estamos en la parte de afuera donde se ve uno de los relojes. No sé si es uno o varios. Y acá se ven fotos antiguas, lo que fue la iglesia hace tiempos. Esto sube y sube, eso que solamente estamos en una de las torres. Por ahí entramos y otro mirador. Y bueno, cada uno de estos pisos son como 10, 11. En varios de los pisos hay también negocios como café, cosas así, comida, todo eso. Para que usted vaya pues por si está muy pulmoneado, para tomar agüita y sigue. Y yo pues la que me pasó. Estaba en el piso de arriba y quería pasar a la otra torre porque ya se ve otra torre. Y lo que hice fue bajar, pensé que había otro lugar como para acceder y no. Bajé y le pregunté al hermano, y parce, ¿cómo hago para ir para el otro lado? Ya, parce, en el piso 10 está el cruce. Y yo como así, baila. Toca volver a subir. Va en el piso 5. Y efectivamente sí estaba. Ahí al fondo se ve la Virgen del Panecillo, algo así. Para allá. En este lugar se puede parar y mirar con esos binoculares que hay. For free. Al gratín. No, mentiras, mira que acabo de ver y no es al gratín. 50 centavos por 2 minutos, creo. Sí, por 2 minutos. Pero pues no contaban con que yo tengo unos. Se puede ver un ratico. Bueno, a mis espaldas se encuentra la Virgen del Panecillo. Una virgen hecha de aluminio que está pues vigilando todo Quito. Allá para el fondo se ve Quito. Ya se puede ver Quito. Y esta virgen, según eso, es la estatua de aluminio más alta en el mundo.
entrada. Y acá está ese corredor para llegar a la otra punta de la iglesia. Bueno, acá mientras bajamos vemos un pedacito que es como de cristal, pues se le da miedo eso como es de empinado. Y pues como me toca bajar. Toca bajar así porque es que esta vuelta muy empinada. Todo esto tiene una vista 360 de Quito, pues allá arriba se ve pues mucho mejor donde estábamos allá arriba. Por acá se sube y pues vea esto tan empinado. Por acá las personas que son como muy... los adultos mayores yo creo que hasta acá no llegan porque eso está muy alto y muy inclinado. Esas escaleras vea cómo están. No, yo creo que por la barba. De pronto la barba y el pelo largo. Bueno, entrar acá a la basílica tiene un costo. Usted está haciendo turismo y va a entrar a conocerla por dentro, a tomarle fotos y todas esas cosas. Cuesta $2, ¿cierto? Si usted va a entrar ya a todos esos lugares, pues los miradores, toda esta vuelta, va a subir por allá donde estuve, esta torre, la otra torre, el corredor que había por allá. Todo eso también tiene costo. Esa parte ya vale $4, ¿sí? En lo personal, toda está muy bonita y todo. Vale la pena pues conocerla. Pero pues lo más brutal es lo que cuesta $4. Pues $2 son $2 y si usted se los quiere ahorrar, pues listo. Entonces no entra a la iglesia, conocerla por dentro y ya. Hay otra opción y es solamente pagar los $4 y entrar pues a los miradores y todo eso. No pagar los $2 y a las 6 de la tarde hay misa. Ustedes dicen, hola, voy a ir a rezar, voy a ir a la misa. Entonces, pues va, se queda la misa juiciosa. La escucha pues toda completica las 3 horas que dura y de una vez conoce la iglesia por dentro. No, mentira, no dura 3 horas, supongo que durará lo que dura una misa normal. Y conoce la iglesia por dentro de una vez. Es a las 6 de la tarde y no tiene costo. Panteón Nacional Jefes de Estado. $6 son 24.000 pesos, 25.000 pesos colombianos. Y para mí ese valor para entrar a la iglesia y conocerla me parece cariñoso. Pero hay que tener en cuenta que pues aquí se gasta en dólares en Ecuador y toda la cosa, entonces supongo que el precio de esta entrada pues estará estandarizado pues para que cualquiera pueda pagarlos, pero pues igual para mí está caro. Y que si es justo pagar por entrar a conocerla, para mí sí es justo, porque pues hay personas que sí entran a rezar, no como yo que no entro a rezar, sino que yo entré para tomar fotos, para hacer videos, para conocerla pues. Entonces pues se puede dar la manera de coexistir las personas que no queremos ir a rezar sino a conocer, con las personas que quieren hacer sus rezos y todo. Entonces creo que está bien. También usted hace pues su aporte al turismo, conoce, esa plata pues va destinada no sé a la iglesia o aquí en Ecuador, pero me parece pues justo. No me pareció que estaba muy cara, pero pues está bien. Y ya. Bueno, ya vine por la moto, parqueadero al frente de la iglesia de la basílica, $2. Me dolieron en el alma esos $2, porque yo nunca he pagado $2 por un parqueadero. Que hijo de madre están caros. Pero bueno, es mejor eso a que se me roben la moto por ahí en la calle. Pensé dejarla ahí en la calle, pero no sé, por ahí me advirtieron que pues cuidado. Y pues la verdad no he visto motos así estilo Yamaha, Honda, no he visto.
No he visto esas motos, entonces no sé, me han dicho que tuviera cuidado y eso, entonces mejor dar $2 que perder lo que vale la moto.